Hermanos, buenas noches. Nos encontramos reunidos una vez más para continuar con el estudio de Apocalipsis. Quiero esta noche, antes de empezar, invitarlos a que me acompañen con una oración para que Dios bendiga esta clase. Inclinen sus rostros. Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el que nos conduce, nos guía, tú eres el que nos enseña, Señor. Por eso hoy te vamos a pedir que seas tú hablándonos a nuestros corazones y a nuestras mentes, que sea tu Espíritu Santo, Señor, que nos ministre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, dándonos esa iluminación y el entendimiento que vamos a necesitar y necesitamos día a día, Señor, para que, como dice tu palabra, no seamos engañados. Gracias, Señor, por la bienaventuranza que has puesto sobre este libro y por la oportunidad que nos das a nosotros de conocerlo. Te lo pedimos, Señor, en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, una vez más nos estamos reunidos para continuar con este estudio de Apocalipsis. Vamos a iniciar la clase número 6 y vamos a continuar con el capítulo número 6. Yo no sé si ustedes recuerdan, la clase pasada tuvimos solamente desarrollando los versículos 1 y 2 del capítulo número 6 de Apocalipsis, que correspondió a lo que es el caballo blanco. El caballo blanco, cuando lo examinamos, que viene junto con el primer sello, cuando es abierto el primer sello y se muestra el caballo blanco, hablamos de que era un tiempo de engaño. Y hicimos ver cómo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, en Lucas 21 y en Marcos 13, en esos tres evangelios, en estos evangelios sinópticos, el Señor nos hace ver que cuando le hacen la pregunta de cuáles serán las señales del fin, la primera advertencia que Él hace es: mira que no te engañen. ¿Por qué? Porque en realidad ese es el tiempo en el que vamos a entrar. En el tiempo después del rapto viene el tiempo del engaño. Después del caos, cuando las personas hayan desaparecido, si la iglesia haya sido arrebatada, el anticristo va a hacer su aparición, no como anticristo. Ese momento él no se va a mostrar como un anticristo, sino se va a mostrar como el salvador del mundo, porque esa es la idea de él. Él quiere imitar a Jesucristo y va a arreglar todos los desórdenes y los caos que se vengan presentando hasta ese momento. Va a realizar una coalición de 10 reyes y vemos ahí todo el proceso que lo hemos ido mencionando desde el libro de Daniel. Y entonces él ingresará y hará un pacto de paz, tal como dice también en el capítulo 9 del libro de Daniel. Él hará un pacto de paz. Y entonces él iniciará un periodo que nosotros lo conocemos como el periodo de la tribulación, de 3 años y medio. Durante esa primera etapa que ya hemos visto, hay eventos en el cielo, eventos en Israel y eventos en el mundo. Los describimos la clase pasada. Los eventos del cielo, quiero que consideren que los eventos del cielo los nombré y se suceden en el proceso que va a corresponder los 7 años. Posteriormente, cuando vamos a seguir haciendo el análisis y el estudio, ya los eventos del cielo no los podemos citar, porque los eventos del cielo siguen sucediendo y nosotros no conocemos la secuencia ni los tiempos, porque en el cielo no hay tiempo. El tiempo es de la tierra para nosotros. Entonces vamos ahora a continuar con este estudio y quiero que miremos esta figura para de nuevo recordar todas las cosas que tienen implicancia y lo amplio que es el Apocalipsis. Como ustedes ven, el Apocalipsis incluye 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Cuando nosotros iniciamos la lectura en la Biblia del libro de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que el libro lo hace en una forma correlativa. 7 trompetas, ¿no? Después primero vienen los 7 sellos, los 7 trompetas y después las 7 copas. En esa manera nos detalla. Pero no es ese el orden de aplicación en lo que es la interpretación de la profecía. Y te digo por qué. ¿Recuerdas cuando hablamos sobre lo que es el arrebato? Cuando hablamos del arrebato y hablamos de la trompeta final y marcamos las diferencias entre la final trompeta y la trompeta final, hablamos de que una correspondía a la fiesta de las trompetas que se toca, ¿no?, que en las fiestas judías, y que esa iba a corresponder para el día del rapto.
y hablamos de la trompeta final, o sea, de la última trompeta de juicio, que son las trompetas que se hablan en el Apocalipsis, y la séptima trompeta se tocará para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si la última trompeta se va a tocar en el momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo, eso significa que las trompetas van a correr o se van a repartir durante los 7 años del Apocalipsis. Asimismo, si las trompetas se reparten, eso nos da idea de que todas las actividades que el Señor nos ha relatado, por ejemplo, las copas, también se van a ir dividiendo. Y ahora que iniciemos el estudio, nos vamos a ir dando cuenta cómo lo que dice la palabra va encuadrando dependiendo de las circunstancias que van sucediendo. Por eso quería que observen eso. Ahora les voy a mostrar la figura que inicialmente les mostré, si la recuerdan en la primera clase. Este es el avance que vamos a hacer el día de hoy. Hicimos el caballo blanco, el tiempo del engaño. Dice que habrá paz. ¿Y qué significa cuando dice que hay paz? Significa que no hay guerra, no hay violencia, no hay ningún tipo de disturbio, pero es una paz engañosa, es una paz aparente, porque la verdadera intención que trae este personaje, que lo conocemos en Apocalipsis como la primera bestia, es realmente el de engaño y de preparar todo, porque aquí se va a afirmar lo que es la Trinidad satánica. Sabemos que la Trinidad satánica está compuesta por el anticristo o la primera bestia, el falso profeta o la segunda bestia, y tenemos al último al dragón. Y van a gobernar, van a dominar los poderes políticos, económicos y religiosos. Por eso es que hablamos que aquí se debe formar, constituir y solidarizar lo que ellos quieren, que es el orden mundial y una sola economía. ¿Para poder qué? Para poder aplicar esa marca de hombre que se dice que es el número 666, que nos limitará para comprar y vender. Vamos a ver ahora, cuando iniciamos el estudio, cómo es que esto va sucediendo y cómo es que esto va a ir afectando y se va a convertir en algo tan importante para él, para el anticristo, para su dominio. Sabemos también, y lo hemos dicho, cuando hablamos de que él viene venciendo para vencer, que durante esos 3 años y medio, la palabra misma lo dice, se le ha concedido a él el poder de poder desplazarse libremente. No va a existir fuerza ni va a ser posible conquistarlo, derribarlo, derrocarlo o reemplazarlo. ¿Por qué? Porque Dios ya le concedió, según su palabra, el poder y dominio durante esos 3 años y medio. Es un dominio absoluto. Él, obviamente, como todo líder, va a preparar planes de trabajo para el día en que venga y él se muestre como lo que realmente es. Cuando él se muestra como lo que realmente es, va a ser el día en que él quiebre esa paz. Y lo dice Daniel en el capítulo 9, dice bien claro que dice que cuando él a la mitad de la semana cesará el sacrificio. Con eso nos está diciendo que si hay sacrificio, efectivamente se va a construir un templo, que es el tercer templo, el último templo construido por el hombre, y que se reiniciarán los sacrificios. Y a la mitad de la semana estos serán detenidos porque él hará una abominación desoladora sobre lo que es el templo de Dios. Y dice bien clara la palabra que él se sentará y querrá ser como Dios. Entonces, cuando él hace esta actitud, es el momento en que él se muestra, se enseña, ¿no? Es cuando la palabra dice que él viene en conocimiento de todos, que él es el anticristo. Entonces, en ese momento que se hizo esa abominación, se acaba es el término que se señala como el fin de los 3 primeros años y medio, que son la tribulación. Y entramos al periodo de la gran tribulación, que son los últimos 3 años y medio que corresponden. Y es este estudio de esta noche, es ahí donde nos vamos a basar. Nos vamos a basar ya en lo que es la gran tribulación, porque ya hemos hablado del caballo blanco, el tiempo del engaño. Quiero que pongan mucha atención en esto, porque es el tiempo del engaño. Y aún dice, los escogidos serán engañados. Por eso que es necesario. Y el Señor lo dice, es bienaventurado, es favorecido aquel
que lee, escucha y entiende estas palabras. ¿Por qué? Porque es la única manera que nosotros podemos mantenernos firmes y continuos y no perder la orientación ni la mirada a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, habiendo hecho este preámbulo, ahora sí los voy a invitar a que iniciemos este estudio y vamos a iniciarlo con el versículo que continúa, que es el número 3. El versículo número 3, déjenme ponerles aquí. ¿No? Tenemos aquí la parte que hemos estudiado, versículo número 3. Dice así la palabra, ¿no? Por favor, acompáñenme con sus Biblias para poder ir explicando poco a poco todo lo que vamos a ir hablando. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro, caballo bermejo, que significa color rojo, un caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Como yo siempre les he dicho, debemos tomar en cuenta, cuando leemos la palabra, la forma en que el Señor nos la presenta. Por ejemplo, cuando termina este versículo y habla de la espada, nos hace mención de una gran espada, siempre usando un adjetivo calificativo para poder resaltar el evento que no es normalmente de lo que ya conocemos. Porque cuando hablamos dice, habrá guerras, habrá rumores de guerras, sabemos que va a haber conflictos, va a haber violencia. Todo el mundo dice, ya hubo, siempre hubo. Exacto, siempre hubo. Pero por eso el Señor se encargó en este último tiempo de hacer esos adjetivos calificativos para que nosotros nos demos cuenta que los niveles han subido, que si había guerras no había el número y ni la cantidad de países que están en conflicto ahora. Por eso vamos a ver, y ahora sí vamos a empezar a analizar todo lo que aquí nos está queriendo decir. Cuando nosotros hablamos de caballo bermejo, estamos hablando específicamente de un color rojo. El caballo significa sinónimo de poder y dominio. Y el color, todos lo conocemos, es el color de la sangre. Rojo identifica la sangre, por lo tanto, estamos identificando muerte. Muerte bajo la autoridad y dominio del que corresponde o se adjudica el caballo rojo. Y habíamos dicho que el que estaba entrando a la gran tribulación en dominio era el anticristo. Entonces el anticristo, a partir de este momento, él comienza a darse a conocer y lo primero que él hace, y por como dice aquí la palabra, porque él tiene el poder de quitar de la tierra la paz. Obviamente que si vamos a quitar la paz es porque en eso vivíamos. No podemos quitar lo que no tenemos. Por eso es que a veces cuando leemos o escuchamos interpretaciones y dicen habrá guerras en el tiempo de tribulación, no concuerda, porque dice bien claro que recién la paz se va a retirar cuando el caballo rojo haga su avistamiento, cuando el caballo rojo realmente empiece a entrar en escena. Y esto es en el momento de la gran tribulación. Y así es como nosotros vamos a ver que quitará la paz, lo que significa que estos 3 años y medio que vienen para adelante ya no habrá más paz, ya no habrá más consenso, ya no habrá más acuerdos. Lo que habrá es el desarrollo del plan exclusivo de lo que corresponde a lo que el anticristo ha preparado. Después de esto viene y nos dice: mátense unos a otros, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. ¿Qué significa que se matasen unos a otros? Aquí sí, cuando ya empezamos a hacer el detalle y hablamos de que se matasen unos a otros, sabemos que eso va a suceder en las guerras. Cuando suceden guerras, en ese momento es que las personas se matan unos a otros. ¿Y por qué va a haber guerra? Porque obviamente, si vivíamos engañados, si en el momento en que el anticristo se muestra como es él,
y trata de dominar al mundo ya de una manera más violenta, va a haber países, va a haber personas, va a haber agrupaciones que se van a rebelar contra él en ese momento. Los cristianos engañados que de una u otra manera se den cuenta en ese momento y el velo se le caiga de sus ojos y se percaten porque conocen las palabras, reaccionarán y se opondrán a todo lo que él hace. Entonces, en ese momento él iniciará guerras con los gobiernos y con los grupos que se están oponiendo a su nuevo tipo de gobierno de violencia que él hace. Por eso en ese momento se dice que se matarán los unos a los otros. Asimismo, nosotros podemos comprobar esto y es aquí donde comenzamos a cruzar la información y les voy a pedir que me acompañen con su Biblia también. Si nosotros nos vamos a Mateo, capítulo 10, versículo 34 al 39. Mateo, capítulo 10, versículo 34 al 39. Vamos a ir leyendo la palabra para poder entender cómo realmente lo que estamos hablando, lo que dice Apocalipsis, tiene un sustento basado en lo que es la combinación de que hemos visto en Mateo 24, cuando el Señor habla de las señales del fin. Aún en Mateo 10 también nos hace mención de esto. Por eso los invito con su Biblia a que me sigan Mateo 10, versículo 34 al 39. Lo vamos a leer para poder explicarlo y entenderlo conforme nosotros estamos aquí. Y dice así, ¿no? No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. A los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El único momento en que esto va a suceder, que tú vas a perder la vida por él, es ahora en el Apocalipsis. Sucedió en la época de lo que es la iglesia primitiva cuando inició la persecución. En ese tiempo también sucedió. Los cristianos morían a causa de su fe. Recuerdan el circo romano y toda esta persecución. Ellos morían a causa de su fe. Los apóstoles fueron asesinados a causa de la fe y de la creencia de nuestro Señor Jesucristo. Y este mismo versículo se aplica ahora en este tiempo, porque recuerden que la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 1 versículo 9 dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo bajo del sol. Eso nos da a nosotros idea de que todos los tiempos van a ser repetitivos, como Él ya nos ha dicho nuestro Señor Jesucristo, tiempos de Noé, tiempos de Lot, y vemos que estos tiempos que persiguieron a la iglesia primitiva, y ahora cuando el anticristo, que está contra todas las cosas de Dios y contra los santos, y lo vamos a ver que más adelante Él recibe autoridad para perseguir y matar a los santos, entonces Él va a iniciar esto. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Por eso dice, se matarán unos a otros. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, cuando las personas vayan a ser muertas, la manera en que las van a ser muertas en este tiempo es porque van a ser decapitadas. Entonces es una muerte bastante impactante la que va a suceder, es fuerte en realidad. Entonces va a haber muchos que van a dar un paso para atrás. Y aún dice la palabra que los hijos entregarán a los padres porque no querrán morir. Entonces imagínense ustedes cómo se va a ir desenvolviendo esta circunstancia. Por eso es que nosotros nos debemos mantener siempre en conocimiento y en seguimiento de la palabra, porque va a ser la única manera en que nosotros podamos realmente afrontar esta situación, sabiendo que nuestra fe es grande y que nosotros vamos a librarnos después con la vida eterna, el recibimiento del galardón es mayor cuando llegue el final de esta tribulación para todos aquellos que se quedaron. Y recuerden que los que se quedaron son que la iglesia
de la Odisea, la iglesia que no son cristianos, que no son cumplidores, que viven en la mitad en el mundo y en la mitad en la iglesia, que no son seguidores completos de los preceptos de Dios. En Mateo 24, por ejemplo, nos confirma lo que de una u otra manera Apocalipsis nos está diciendo también en el versículo 9 y el versículo 10. Mateo 24, versículo 9 y 10 dice: y entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Miren ustedes este versículo, porque ya estos son lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha manifestado a nosotros cuando le hacen la pregunta sus apóstoles, ¿cuáles serán las señales? Y entonces Él dice, y entonces en el versículo 9 os entregarán a tribulación. O sea, ya estamos hablando del periodo de prueba, que nosotros, para diferenciar de los 3 años y medio, primero lo llamamos gran tribulación, pero ya somos entregados, dicen. Y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Por eso es que la gente te va a entregar, va a denunciar a su vecino que es cristiano, van a denunciar, dice, y muchos tropezarán. ¿Qué significa que muchos tropezarán? Significa que muchos van a dar un paso para atrás. ¿Por qué? Porque no van a querer morir, porque la manera en que se escogió, según la Biblia, que van a ser ejecutados, no es agradable ni es motivador. Y las personas van a preferir su vida en esta tierra que morir por nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden que todas estas personas ya son personas que se quedaron, son personas que por no haber cumplido, el Señor dice, pasarán la prueba y tendrás que comprar oro refinado en fuego de mí. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Se cumple lo que dice, matasen unos a otros, se matarán unos a otros. En este momento estamos haciendo una comparación entre lo que es Apocalipsis y lo que es Mateo, y nos damos cuenta que coincide. Entonces, sabemos que la interpretación es correcta. Estamos hablando ya de tribulación. Y aquí el versículo claramente en el versículo 9 nos dice que ya estamos en tribulación. Por eso este estudio comienza ya a ampliarse, porque si queremos realmente entender lo que estamos estudiando, tenemos que empezar a tocar estos versículos. Y así sucesivamente. Y les hago ver de que efectivamente, tal como sucedió en la iglesia primitiva, en la persecución entre lo que es el año 70, que se inicia formalmente la persecución contra Cristo, cuando Nerón levanta su persecución culpando a los cristianos de haber quemado Roma. Entonces, de ahí hasta Constantino, en el año 300, que viene la unificación y que une a la iglesia pagana con la iglesia cristiana y trata de hacer, y él se vuelve cristiano. Diríamos que se vuelve cristiano. Lo que él hace es entrar en un acuerdo de paz. Entonces, esto es lo que nosotros estamos viendo, y estamos viendo cómo este tiempo se comienza a dar nuevamente en el tiempo final. Y seguimos. Y dice la palabra, después de que unos se matasen con otros, dice la palabra, y se le dio una gran espada. La espada es el símbolo de la guerra. La espada es el símbolo que va a empezar a mostrar que el enemigo no solamente va a tener el dominio, como dice el caballo es el dominio, es el poder. Recuerden ustedes que inclusive hasta para determinar la fuerza de un vehículo lo decimos en caballos de fuerza, porque esa es la idea del caballo. El caballo significa fuerza, poder. Pero cuando ponemos al jinete con una espada, entonces lo convertimos en un poderío militar agresivo, donde va a causar ¿qué? Muchas muertes y guerras. Y eso es la idea. No será para que nosotros nos demos cuenta que ya no estamos en el periodo regular, estas guerras serán en mayor cantidad. Ahora, nosotros, por ejemplo, vemos que la palabra de Dios en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 3 y 4, les voy a pedir que me acompañen a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos
3 y 4. Aquí nosotros vamos a leer: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Observen ustedes cómo en este versículo 3 nos dice que esto no va a pasar hasta que Él se manifieste como hijo de pecado, hijo de la perdición, como el anticristo, porque la manifestación de Él en los 3 primeros años y medio no va a ser posible identificarla, porque Él viene engañando, viene como el pacificador, viene como el que va a solucionar los problemas, va a arreglar los asuntos de caos con respecto a lo que sucedió, la economía, tal vez arregle muchas cosas. Va a tratar de dar la unidad a través del orden mundial, la unidad a través de la moneda para levantar la economía, y va a querer unificar la religión. ¿Para qué? Para poder manejarla. Y la religión sí la va a influenciar directamente el dragón, dice la palabra. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua, Lucifer, el diablo. Él es el que va a tener injerencia y dominio directo, porque es la parte espiritual, es la parte de los demonios, de los espíritus, y él va a hacer esa influencia directa. Y se dan cuenta cómo en este versículo 3 nos dice que esto no va a suceder, o sea, no va a haber ningún tipo de manifestación hasta que él se muestre como lo que es, como el hijo de pecado. En la primera época, en la primera parte, en el caballo blanco, él no es hijo de pecado. Él es un salvador, entre comillas, es un supuesto salvador, un supuesto pacificador, como es nuestro Señor Jesucristo, porque así lo conocemos, que es uno de sus nombres, ¿cierto? Príncipe de paz. Y eso es lo que Él trata de hacer, trata de imitar cuando viene con el caballo blanco en la primera temporada. Y dice: y a todo el que se levanta contra Él, o a todo el que se llama, dice, lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo y se hace llamar Dios. Porque lo hemos dicho desde que hemos estudiado a Daniel, Él trata, el enemigo, de robarle la adoración, la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre. Por eso es que nosotros debemos conocer esta palabra, porque esta palabra es bienaventurada para todos nosotros, para saber qué es lo que está pasando y qué es lo que debemos hacer. Continuamos. Asimismo, cuando ya hemos abierto este sello, nosotros y hemos visto este caballo rojo, igualmente cuando empezamos a detallar, los eventos en el cielo siguen siendo los mismos. Todos los que hemos nombrado en la clase anterior están sucediendo en el cielo, y ya no podemos citar qué eventos del cielo corresponden a este caballo, porque en el cielo no hay tiempo. No tenemos una descripción de esto y no ha sido revelado para nosotros. Otra cosa más que es importante y es, yo diría, interesante conocer, es acerca de lo que es realmente la intención del Apocalipsis. Cuando nosotros leemos la Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 1, dice la revelación de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que este libro de revelación, este libro de Apocalipsis que contiene revelación, la idea de nuestro Señor Jesucristo es que conozcamos. No es que no conozcamos, no es que nos escribió esto para ponernos un acertijo. No, nos está dando la revelación. Lo que sucede es que la manera en que se escribió es la manera en que se le mostró a Juan primero, y segundo, en la manera en que Juan podía interpretar esto y escribirlo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la época, Juan podía identificar las cosas que se le mostraban, porque eso era lo que él conocía. Pero es un libro abierto, es un libro revelador. Lo revelado ya no es escondido, ya no es secreto, ya no es misterio. Quiere decir que esta no es profecía de misterio, sino es profecía de revelación. Continuamos. Y sabemos que los eventos en el cielo están continuando. Ahora, en eventos en Israel. Los eventos en Israel, como lo hemos mencionado, para pasar de la paz a lo que es el periodo de la gran tribulación, el primer evento que va a suceder en el templo es la abominación desoladora. Después de que se haga la abominación desoladora, se va a venir y se va a romper el tratado de paz.
ya no va a existir más paz en el mundo y van a iniciarse las guerras, ¿no? Israel, cuando reconozca que al que le concedió ingreso a lo que es a su templo, al que le concedió ingreso a todo lo que es la parte israelita, es el enemigo, entonces va a romper también el trato y va a rechazar esto. Pero obviamente él ya tiene el dominio de esto. Después va a decir, en ese momento, otra de las cosas que se van a producir en ese momento que Dios ya ha dispuesto en su palabra, es el sello de los 144,000 judíos. Así dice la palabra. Se serán sellados 144,000 judíos y corresponden a 12,000 de cada tribu. Pero cuando usted lea lo que corresponde a la designación en Apocalipsis 7, del versículo 1 al 8, a la designación de lo que son las 12 tribus, usted se va a percatar que la tribu de Dan no está incluida. La tribu de Dan no está incluida y tampoco Efraín, el segundo hijo, que es el hijo de José, tampoco está incluido. Sin embargo, está incluido José y está incluido los levitas. Algo que cuando se hizo lo que es las 12 tribus, entonces los levitas quedaron fuera para ser nombrados, por eso se consideró a Manasés y a Efraín que cubrieron en lo que es José y los levitas y completaron las 12 tribus. Se repartieron las tierras en esa manera. Pero cuando ya Dios habla en el Apocalipsis, en el Apocalipsis incluye a José, saca a Dan, ya Dan no está incluido, ni tampoco Efraín, y coloca en lo que va a ser escogido para lo sellado a la tribu de Leví, a los descendientes de la tribu de Leví. ¿Qué significa? ¿Cuál es el rol de estos hombres? El rol de estos hombres es predicar el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo. Esa es la función de estos 144,000. Y así es como es otro de los eventos que cuando el caballo rojo entra en acción, cuando la abominación desoladora se produzca, va a darse ese evento también en lo que es el pueblo de Israel. En este momento, los eventos ya comienzan a ser mayoritariamente en el pueblo de Israel. Ustedes se dieron cuenta que cuando hablamos del caballo blanco, hablamos mucho del mundo, de eventos en el mundo. ¿Por qué? Porque era el cierre del periodo de gracia, del periodo de los gentiles, la iglesia iba a ser levantada. ¿Y eso qué corresponde? Corresponde a todo el mundo. Ahora también corresponde a todo el mundo, pero ya el reloj profético que se ha activado en la semana número 70 de Daniel y que corresponde exclusivamente a actividades de lo que va con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ese es el pueblo que va a normar todas las secuencias que en adelante siguen. Por lo tanto, sabemos que se va a detener el sacrificio que se había, ese es otro de los eventos, se va a detener el sacrificio que se había iniciado. Va a venir la persecución y asesinato y el impedimento de comprar y vender. En ese momento en que ya el número 66 se ha venido trabajando desde mucho antes, es más, conocemos y sabemos que al día de hoy ya existe un chip que se están poniendo en la mano las personas para poder evitar usar cuentas de crédito, para que contiene un GPS para que si algo pasa, te pierdes, te puedan ubicar, inclusive información de tarjetas de crédito, y ya no necesitas tu historia clínica, ya no necesitas nada, solo necesitan escanear tu mano y tienen toda la información tuya. Entonces, como ya sabemos que esto está sucediendo, esto es algo, es un prepararse para ir poco a poco avanzando y llegar a ese momento. Nosotros sabemos que los cambios económicos, los cambios políticos, no son cambios bruscos. La única manera de cambiar bruscamente las cosas es, como por ejemplo lo hace aquí el anticristo, que después de que hace la abominación desoladora, entramos en guerra. La guerra es un cambio brusco. Y con la guerra se hace dominios bruscos y se cambia situaciones de una a otra. Pero como entramos con un periodo de engaño, tiene que ser un proceso paulatino de crecimiento. Para la fecha en que ya el anticristo hace la abominación desoladora y pasa a la tribulación, o que lo que nosotros llamamos la gran tribulación, en ese momento ya la imposición del 666 ya tiene un carácter total y absolutamente mandatorio, obligatorio,
tiene ya de un dominio que la persona no va a poder realmente comprar nada. Va a empezar a tener hambre y necesidades diferentes de salud. ¿Por qué? Porque si no se ha puesto la marca, no va a poder adquirir cosas. Y aquí será también la manera en que comienza la persecución. Y eso también ya lo hemos hablado, lo hemos leído. Comienza la persecución directa contra los cristianos. ¿Para qué? Para causarles muerte. Esas son todas las circunstancias que nosotros ya vamos a ir viendo que esto comienza a suceder. Y por eso, por ejemplo, cuando aquí empieza a crearse y comienza, el anticristo comienza a matar a los cristianos, ¿no? Persiguiendo estos 144,000 judíos que son predicadores y comenzar a decapitarlos. Entonces, ¿se recuerdan ustedes que vamos a ver más adelante que hay los decapitados, dice los muertos, los mártires? Comienzan a crearse los mártires por Cristo, todos aquellos que murieron por nuestro Señor Jesucristo, cuando se mantuvieron firmes en su fe. Y eso también lo vamos a ver más adelante, cómo los mártires están ubicados en el cielo. En el mundo, al igual que en Israel, sucede la persecución, porque la persecución no se va a concentrar en lo que es Israel, sino va a ser global, total y absolutamente global, y por eso se van a iniciar conflictos y guerras a nivel de todo el mundo. Y así termina lo que es el segundo sello. Cuando ha terminado el segundo sello, o sea, cuando abrió la puerta el anticristo y se mostró tal cual es, ya evidenció que él es el hijo de la perdición, el hijo del pecado. Cuando él ya hizo todo esto y da ese golpe fuerte, porque ustedes saben que toda acción que implica cambio tiene que ser fuerte. Entonces, cuando él hace esa impactante abominación desoladora, inicia guerras. Debe ser una secuencia de conflictos, de todo lo que ya se suponía que a través de los 3 años y medio ha tenido que levantar un estudio, hacer algo y ver qué países se pueden oponer a su gobierno o a su manera en que él va a querer dirigir las cosas. Entonces se iniciarán las guerras a nivel del mundo y la persecución comenzará de una manera violenta y arrestarán y, como dice la palabra, se entregarán unos a otros, porque seguro que se darán edictos de que si tú conoces un cristiano y no lo denuncias, entonces correrás la misma suerte que él. Entonces por eso vendrá que nos vamos a matar unos a otros, porque nos vamos a vender, nos vamos a matar unos a otros porque va a haber guerras, ¿entiende? Entonces así es como ya entramos, de una manera muy violenta es el cambio, y así es como comienza y termina así lo que es este sello número 2, y pasamos al tercer sello. Quiero que regresemos a leer y dice, versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oía una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando nosotros entramos a este tercer sello y a este caballo negro, tenemos en realidad, si nos damos cuenta, es una secuencia lógica de que va a suceder en este mundo cuando se inicia estos conflictos o estas guerras a nivel del mundo. Lo que significa que el gobierno del anticristo va a tener que invertir mucho dinero en lo que es armamento. ¿Para qué? Para poder ejercer dominio y extender sus dominios por todo el mundo y poder controlar, perseguir a los cristianos. Recuerden ustedes que historias de persecución tenemos en la época de la Segunda Guerra Mundial hacia los judíos, y si ustedes analizan la parte que viene a ser toda la implementación, la maquinaria que se usó, todo esto, imagínense cuánto costó, cuánta inversión, cuánto motivó para poder crear hornos, para poder matar a la gente, para poder eliminar cantidades enormes de personas, ¿no? Estamos hablando de que casi 6 millones de judíos fueron muertos. Imagínense ustedes
lo que va a suceder ahora, se va a tener que desplazar también a una inversión muy grande para que toda esta tecnología y todos estos elementos necesarios sean puestos, sean llevados y pueda. Entonces, toda la consecuencia de gastos excesivos en guerras, los gastos excesivos en lo que es maquinaria de destrucción, de matanza, ¿no? Todo esto, la maquinaria para sostener el control del mundo va a tener un costo muy alto. Adicionado a que no podrán comprar ni vender todos aquellos que no tengan el 666. Y la consecuencia de las guerras y la implementación de todas estas cosas, ¿qué es lo que trae? Trae pobreza. Y eso es lo que nos está diciendo acá. La balanza era el medio que se usaba en ese entonces. ¿Para qué? Para poder pesar lo que tú comprabas y poder establecer un precio. Y lo que acá nos dice, cuando dice 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, se está refiriendo, si nos vamos y retrocedemos en la historia y analizamos el antecedente histórico, nos vamos a dar cuenta que un denario era el salario de un día de un trabajador y podía comprar tan solo 2 libras. 2 libras no llegan ni a 1 kilo de trigo. ¿Eso qué significa? Que usted, todo lo que gana en un día, saque su cuenta, cuánto usted produce en un día. Si nosotros tomamos en cuenta eso, nos vamos a dar cuenta que los precios de estos granos, de estos alimentos, van a levantarse tremendamente. Lo que significa que los precios van a ser encarecidos y obviamente no va a haber el dinero para poder comprar todo, y por eso es que esto va a dar motivo a que a más desórdenes, a más reclamos y a más conflictos. ¿Por qué? Porque las guerras y todo esto, eso así produce. Y cuando le dice en la última parte, no dañes el aceite y no dañes el vino, esta es una parte de la Biblia en que ustedes la van a leer y la van a investigar y se van a dar cuenta que hay diferentes tipos de interpretación, diferentes tipos de maneras en que ellos se han considerado. Pero podríamos decir que entre aceite y vino estaríamos nosotros hablando sobre lo que es el Espíritu Santo, que es su representación es aceite, y el vino, que es adquirido mediante la sangre de Cristo. Podríamos decir que de una u otra manera el Señor va a tratar de alcanzar y proteger a sus hijos. Por eso dice, no toques el aceite y el vino. A través de lo que es el Señor tratará o de repente ayudará a todos aquellos que se han arrepentido. ¿Para qué? Para que no sean total y absolutamente exterminados, porque recuerden que hay 144,000 que tienen que continuar predicando. Entonces recordemos que todo esto están incluidos en la segunda oportunidad, los cristianos que se quedaron, los judíos que no reconocieron a Cristo. Todo esto es lo que va a suceder. Entonces, así nosotros nos vamos a dar cuenta de cómo estos eventos están sucediendo. Pero como yo les mostré en el cuadro, y quiero que regresemos al cuadro para no desviarnos, cuando ya hablamos del caballo negro, hablamos de 2 trompetas, de la trompeta número 1 y la trompeta número 2. ¿Y por qué decimos que la trompeta número 1 y la trompeta número 2 ya están incluidas en el caballo negro? Vamos a hacer el análisis. Si me acompañan, por favor, vayan en sus Biblias al capítulo 8, versículo 7. Capítulo 8, versículo 7, y ahí vamos a ver la primera trompeta. Recuerden que el periodo de gran tribulación, y lo que estamos hablando ya es el promedio, es el inicio de lo que es el juicio de Dios. Estamos viendo que el enemigo va a hacer todo esto, pero ya el Señor inicia su juicio. Y su juicio del Señor se inicia sobre la tierra y sobre los hombres con las trompetas y las copas. Y por eso ya, como estábamos hablando de que es un tiempo de hambruna, donde va a haber escasez de todo y va todo a subir, va a ser a precios exorbitantes que no vamos a poder adquirir. Entonces, si analizamos la primera trompeta, que está en el capítulo 8, versículo 7, dice: y sobre ello cae granizo con fuego mezclados con sangre, y el efecto que causa es que quema la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde, vale decir,
toda planta pequeña. ¿Qué significa quemar la tercera parte de los árboles? ¿Y qué significa quemar toda la hierba? Cuando cae este granizo, o sea, cuando tenemos un sistema de clima realmente que nos afecta durísimo y está exterminando todo lo que es la parte vegetal, de todo lo que es la vegetación, todo lo que es la producción de vegetales, entonces sabemos que hay escasez de vegetales. Por eso es que ya esto va de acuerdo con lo que estamos nombrando, que el caballo negro es tiempo ¿de qué? De escasez, tiempo de donde los precios se van a levantar. Y está asociado porque viene de parte de Dios. En ese momento viene de parte de Dios la primera trompeta, que ya hemos dicho que están repartidas en estos 3 años y medio últimos que ahora estamos estudiando, y destruye tercera parte de los árboles, y toda la hierba, o sea, toda planta pequeña va a ser destruida. Y nosotros vamos a tener, ¿no?, esto de que también, por ejemplo, dice en la segunda trompeta, cuando seguimos leyendo en el versículo 8 y 9, dice: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Si estábamos hablando de pobreza, si estábamos hablando de que todo iba a subir, entonces estamos hablando de que tiene que haber un agotamiento en la parte de lo que todo es el campo, y tiene que haber un agotamiento en lo que es la provisión del mar. Porque si hubiera el mar, estaríamos proveyéndonos, todo el mundo iría a pescar y comería pescado, entonces no habría esas necesidades que se están poniendo acá. Pero paralelo a ello, también el Señor nos hace mención de que una montaña, y cuando hablamos de una montaña probablemente estemos hablando de un volcán, porque cuando el Señor nos quiere hablar de un meteorito, nos hace mención que del cielo, ya lo vamos a ver más adelante, que del cielo cae, dice. No hay lugar a duda. En este caso nos está hablando de una montaña, y nos dice una gran montaña ardiendo en fuego al mar. ¿Qué significa en fuego al mar? Pues probablemente para que pueda causar, dice, la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murieron la tercera parte de los seres vivientes, y la tercera parte de las naves fueron destruidas. Probablemente sea un megavolcán. Sabemos, ustedes estudian un poco de geografía de este mundo, en esta tierra tenemos 7 megavolcanes. Cada uno de estos megavolcanes tiene la fuerza y la capacidad casi para desaparecer este mundo si realmente explotara y dejara libre todo ese poder, toda esa fuerza que tiene acumulada de lava y fuego ahí. Por eso es que se habla de una montaña, porque sabemos que usualmente hay una erupción de tierra, ¿no? Y esta erosión de tierra es ahí donde abajo está todo lo que es la masa volcánica. Por eso es que probablemente sea esto lo que vaya a suceder, y debido a la combinación de estos metales y estos químicos que se van a producir, dice la tercera parte del mar se va a convertir ¿en qué? Se va a convertir en sangre. Lo mismo que vemos nosotros en el Éxodo, cuando hablamos de Moisés, cuando le va y le habla al faraón. Como digo, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo hemos hablado, lo hemos visto, lo cito. ¿Por qué? Porque los tiempos vuelven a repetirse. Persecución se vuelve a repetir en este momento contra el cristiano. El mar se hizo rojo, el río se hizo rojo, el mar se vuelve a hacer rojo nuevamente aquí. ¿Por qué? Porque el Señor siempre está hablando para que veas que es Él mismo haciendo las cosas día a día. Entonces tenemos que la tercera parte de los seres vivientes del mar van a morir, y la tercera parte de las naves. Aquí no nos dice si son naves de pesca. Obviamente que debe haber naves de pesca y naves de militares que deben estar destruidas en ese momento, cuando este megavolcán erosione y ocasione todo este problema en el mar. Y así nosotros nos vamos dando cuenta que realmente
Todo esto ya sucedió con el caballo negro. Ya hemos avanzado el caballo rojo, el ingreso violento, la presentación violenta del anticristo, comienza después con la presión sobre la pobreza y todo, y el Señor comienza a desarrollar sus juicios. Comienza a desarrollar sus juicios y pone las dos primeras trompetas en este momento, donde van a afianzar esa hambruna, esa necesidad. Y obviamente la consecuencia es que todo lo que usted vaya a comprar con respecto a comida va a ser inalcanzable para nosotros. Ok, seguimos. Cuando abrió el cuarto sello, versículo 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, con las fieras de la tierra. Observen ustedes este versículo, porque ya aquí estamos hablando a grandes cantidades de personas. Si hablamos, está hablando ya del mundo completo. Dice el caballo amarillo. En algunas versiones usted lo va a encontrar que es caballo verde. Dice, o en otros dice caballo amarillento. En realidad lo que le quiere decir es, le quiere mostrar ese color cuando ya está entre amarillo y verdoso. Es más o menos el caballo que se quiere mostrar. En algunas versiones se utiliza ese tipo de definición para hacer ver que ya la muerte que viene sucediendo comienza ya con la descomposición y todo este tipo de cosas. Y aquí hay algo bastante impresionante, porque ya cuando hablamos de la muerte, de la cuarta parte de la muerte, en este momento la Tierra tiene 7.700 millones de personas, promedio. Vamos a decir casi 8 billones de personas viven en este mundo. Y dice que la cuarta parte va a morir. Son casi 2 billones de personas van a morir en este tiempo. En este tiempo que va a corresponder, que va a ser con espada. ¿Qué significa la espada? Guerras, conflictos. Que va a ser con hambre. Ya vimos que va a caer. Eso nos confirma aún más que realmente estamos correctos cuando interpretamos las trompetas que van a destruir la vegetación y el mar en la tercera parte, y va a haber mucha hambre. No vamos a cubrir la necesidad de toda la población de este mundo. Nos confirma con mortandad. ¿Qué es lo que ubica la mortandad? La mortandad vendría a ser las pestes, las enfermedades y todas estas cosas, y con las fieras de la tierra. Porque recuerden que si hay destrucción de vegetales, de toda la parte vegetal de este mundo, si hay destrucción de toda la parte del mar, entonces obviamente las fieras van a tener también la misma necesidad que los hombres, hambre, y van a moverse probablemente a las zonas donde estén las personas. ¿Por qué? Porque no va a haber qué comer fuera en sus áreas, en sus hábitats naturales. Y por eso, imagínense ustedes hablar de 2 billones de personas que van a morir en ese tiempo. Cuando nosotros hacemos la comparación de lo que hemos visto, de lo que hemos leído, y leemos la parte de las trompetas 3 y 4, acompáñenme en capítulo 8, versículo 10 al 12. En este momento comienza el Señor a tocar la trompeta 3 y la trompeta 4. ¿Por qué decimos esto? Leamos. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Ahora sí estamos hablando de un posible meteorito. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. ¿Se dan cuenta ustedes? Ya en este momento comienza a haber una deficiencia de agua. Usted sabe que el hombre puede
vivir sin alimento muchos días, pero sin agua. 3 días, si no el hombre no comienza a beber agua, el hombre se deteriora rápidamente. Nuestro cuerpo está basado y está formado con una porción muy elevada de agua. El agua es algo que nos sostiene, nos da la vida. No podemos vivir sin beber agua. Más tiempo podemos vivir sin comer, pero no sin beber agua. Y observen ustedes que en este momento el agua es afectada en el mundo. Entonces, ya sabemos, después dice, y el nombre de la estrella, y se hicieron aguas amargas. Por eso que cuando las personas van a beber el agua sin saber, van a ser aguas ¿a qué le llamamos aguas amargas? Aguas infectadas. Entonces va a haber enfermedad. Va a haber tal vez nuevas enfermedades a raíz de de este meteorito que cae sobre las aguas, porque no sabemos qué minerales trae. Conocemos los minerales que hoy tenemos, pero cuando una estrella caiga del cielo o un meteorito, no sabemos qué cantidad de minerales, qué nuevos microbios, qué cosas traerá de ahí. Entonces creará tal vez nuevas enfermedades y epidemias, y esa será la mortandad que irá matando a las personas. Y después dice en el versículo 12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. ¿Qué significa esto? Significa que va a haber oscuridad. Y aquí es donde viene, después de lo que hemos hablado de la mortandad, que van a ser las enfermedades y las epidemias que se van a causar por la caída de esto, y va a ser en las aguas, y las aguas, la necesidad de beber aguas va a ocasionar esto. También sabemos que dice con las fieras de la tierra. Sabemos que si las fieras de la tierra, si vivimos en la luz del día, nos podemos proteger. Nosotros vamos a cubrir nuestras casas, vamos a cerrar nuestras puertas. Pero ¿qué va a pasar cuando vivamos en la oscuridad? Las fieras se van a poder mover con facilidad. Su hábitat, sus ojos están habilitados para poder ver a través de la oscuridad. ¿Se dan cuenta? Entonces así estas fieras van a poder desempeñarse, van a poder desenvolverse muy bien. No van a tener ningún problema y van a atacar a los hombres. ¿Por qué? Porque la necesidad de tener que comer los va a obligar a moverse. Porque al igual que el hombre que beba el agua y esté contaminada y muera, los animales del campo que beban el agua van a morir también. Pero el animal tiene ese instinto que si ve que los animales mueren, ya no va a beber, va a querer buscar la comida y la bebida en otra parte. Y eso es lo que va a hacer que estas fieras de la tierra, porque si ahora tratáramos de entender y nos dirían las fieras de la tierra, diríamos, las fieras no viven alrededor de nosotros. Y las pocas que viven están en jaulas. Así que no hay manera de que podamos morir por eso. No, es que ya el panorama cambió. Es una tierra semidestruida. Recuerden ustedes que el volcán, probablemente sea un volcán el que cae en el mar, mate esto, convierte el agua en color sangre, cae este meteorito. Entonces ya la presencia de lo que es esta tierra que ahora conocemos con ciudades hermosas, probablemente haya decaído completamente. Las guerras destruyen los lugares. Entonces, eso es lo que va a ocasionar. Y cuando haya 2 billones de personas al mismo tiempo, la misma muerte de tanta gente, si ahora que vivimos una pandemia y hemos visto que han muerto un número, yo diría, insignificante si lo comparo con los 2 billones que van a morir, y no pudimos darnos abasto ni para atenderlos médicamente al principio, ni para poder enterrarlos oportunamente. Imagínense ustedes cuando mueran 2 billones de personas, porque estamos hablando en un corto tiempo. Todo esto va a suceder en 3 años y medio. Imagínense ustedes, en el corto tiempo van a morir 2 billones de personas. ¿Qué es lo que significa esto? Sencillo, vamos a ver muertos en todos los lugares. Entonces la descomposición de estos cuerpos van a ocasionar también epidemias, y eso es también mortandad. Y esto es una cadena que comienza, y hemos visto cómo hemos ido nosotros poniéndole el eslabón cada vez cuando citamos un versículo de una trompeta, ¿no?
y vemos cómo se adiciona y es lógico lo que el Señor nos está mostrando. Asimismo, en este mismo momento, también, como les mostré aquí en la figura, hemos considerado la copa 1, la copa 2 y la copa 3. Y les digo por qué. Vamos a leer lo que son las copas. Recuerden que desde el principio yo les he dicho que la Biblia no se escribe como escribimos, no se escribió como lo escribimos en la manera occidental. En el Oriente, en aquel entonces, la Biblia se escribía en círculos. Por eso que usted ve que un capítulo está relacionado con el capítulo 3 y está relacionado con el capítulo 5, pero no tiene nada que ver con el 2. Y eso lo hemos visto claramente en el libro de Daniel, cuando vemos que habla del rey de Persa y después regresa al rey de Babilonia y después sigue con el rey de Persa y regresa nuevamente al rey de Babilonia. ¿Eso qué significa? Significa que esa es la manera, una manera circular, ¿no? Se escribe la palabra. Por eso es que ahora la estamos interpretando de la manera en que el Señor nos ha mostrado que así ha sido. Y es más, nos ha mostrado en un libro que contiene la profecía de los últimos tiempos, que es el libro de Daniel. Porque diríamos, no, es que ese fue Génesis el que se escribió así, no otro libro. No, estamos hablando del libro de Daniel, que es la plataforma para haber entrado a este libro. ¿Se dan cuenta? Y estamos siguiendo el mismo proceso que el Señor ya nos mostró en la Biblia, cómo debemos analizar, cómo debemos leer, cómo debemos observar esto. Y cuando hablamos de las copas, los invito a que vayan a Apocalipsis, capítulo 16, vamos a leer del versículo 2 al 4. Apocalipsis 16, del versículo 2 al 4. Entonces, las copas que se van a aplicar a este mismo momento, ajeno a lo que ya hemos hablado de las trompetas, también va a suceder durante el proceso del juicio de Dios, que va a derramar 3 copas. Y dice así: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces ya estamos hablando y seguimos hablando de mortandad. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo el ser vivo que había en el mar. Recuerdan que al principio había solamente muerto la tercera parte de los peces. Pues aquí el Señor aprieta más todavía, agudiza más las cosas, porque a la hora que derrama su copa sobre el mar, dice, se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. O sea, aquí ya muere toda lo que corresponde a la alimentación del mar. No va a existir vida marina. Se acaba cuando derrama en este momento, porque ya estamos entrando en los procesos de los juicios de Dios. Y recuerden que todavía no hemos entrado en los más duros y los más arduos. Dice, y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que nos está diciendo. Mi juicio ya está aquí. Y con estas 3 copas que derrama el Señor, agudiza más las circunstancias. Entonces, a raíz de todo esto que venimos arrastrando, el hambre que va a ocasionar, que dice acá la palabra, que morirán con espada, guerras, con hambre. Y obviamente cuando toda la vida marina desaparezca, tras las deficiencias que tenemos de la vida en cuanto al cultivo de plantas, ¿se imaginan ustedes? Es la única manera en que el Señor va a lograr que en realidad casi 2 billones de personas, la 1/4 parte de este planeta, muera. Hermanos, he llegado al final de esta clase por el día de hoy. Nos vamos a quedar aquí porque es necesario explicarlo de esta manera. No quiero continuar y después que no se entienda, para poder colocarnos en lo que es la parte de la 5ª, la 6ª y la 7ª trompeta.
La próxima clase debemos acabar esto con la relación a las trompetas y poder ver cómo es el juicio de Dios. Pero desde el momento ya nos está mostrando el Señor todo lo que va a suceder. Y hemos cogido estas copas y estas trompetas y las hemos puesto en la línea y nos damos cuenta que para que se cumpla la espada, para que se cumpla el hambre, la mortandad y las fieras, tienen que ser derramadas estas copas y tienen que sonar estas trompetas. Gracias por su atención. Los invito a que me acompañen el próximo martes a esta misma hora, a las 8:30 de la noche. Dios los bendiga. Y descubrí